los vinilos dos. Oba, Osuma, ba, Oba, Ire. Chango, laki, baba, borisa, ello. Baranicua, barado, agua, loro, jugo, calaole, y golo, dumare. Chango, ayo, bimila, baba, ayo, bimila, do, ahí la chepora, odibara, alabara. Agua que le huele, chango, que la huele, Bueno, bienvenidos a esta tercera parte. Ahora sí vamos a hablar de los amores de Changó, ¿no? De las tres esposas de Changó. Oba, Oya y Ochun, ¿no? Vamos a comenzar hablando de Oya, que está estrechamente vinculada a Changó, la gran esposa que sería la versión femenina de su marido, su igual incluso en poder. Oya en la liturgia termina siendo más poderosa que Enmo Changó, como lo ilustra una historia donde hace Po y su esposo, ¿no? En otra historia afrocubana, Oya en su curiosidad prueba de la jícara con H de Changó, que le hubiese preparado Osain. De ese modo alcanza gran poder. Son muchas las historias donde Oya, de un modo u otro, salva a su esposo de los enemigos, de sus arayes. La centella de Oya va iluminando el paso de Changó. El viento de Oya ayuda a que el fuego de Changó se avive y se disperse. Sin embargo, la historia no es así de consciente. De hecho, es la fama de Changó la que le da la posibilidad a Oya de ser reconocida. Es después de la muerte de Changó que Oya también parte al cielo tras de y deja en la tierra, ¿no?, el río Níger como epicentro natural de su adoración. Si esta no hubiera sido esposa de Changó, es cuestionable que hoy en día fuera adorada a pesar de sus méritos propios, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de Yemayá, ¿no? De otra, la esposa de Changó. En muchas regiones se tiene como la madre de Changó el Irunmolé, al menos espiritualmente. En Cuba también. En varias regiones se entrega en la consagración de Changó. El río Ogun, que representa a Yemayá, nace en lo que fuese el viejo yo, lo cual puede guardar relación. Se puede especular que Yemayá era el orisa femenino más adorado en el área de Oyo, cuando el culto de Changó fuese más enfocado. En definitiva, era tanta la asociación entre estos dos orisas que popularmente en Cuba se decía que el hijo legítimo de Changó debía tener como acompañante a Yemayá, ¿no? Bueno, una simple especulación. Oba, la esposa primera históricamente, pudiera haber sido la primera esposa de Changó, tuviese incluso antes de ser Alafín, ya que ambos tienen orígenes tapuá. Se entiende en Cuba que Oba pierde la posición por automutilarse una oreja víctima de las manipulaciones de Ochun, ¿no? Y Ochun nunca fue, o se cree que no fue la principal esposa de Changó, ni aun cuando Oba pierde su posición de esposa principal o ya la sustituye. Ochun, sin embargo, llamó mucho la atención de Changó, provocando tragedias con varios orisas, incluyendo a Inle. Eventualmente se incorpora a su harem. Oyo subyugó Oshokbo después de quitarse la Orunmila. Se dice que fue Ochun quien le enseñó a Changó los secretos del Eridilogun. También se cree que le contribuyó con riquezas, tal vez representada por bienes que Oshokbo perdió, así como los impuestos superiores a la subyugación. La relación tormentosa entre estos dos orisas, Changó nunca le dio un puesto predominante a Ochun en su harem. Hizo mella en nuestras tradiciones donde Ochun eventualmente intenta hasta envenenar a Changó. En definitiva, cuando Changó cae en desgracia, al final de su vida Ochun lo abandona, ¿no? Entonces, estas son algunas orisas femeninas con las que se le puede relacionar a Changó. Ahora vamos por otra parte. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Y un poquito de resumen hasta lo que llevamos, ¿no? En donde Changó fue el tercer Alafin o rey de Oyo, y el rey es un personaje importante en la literatura de adivinación de la religión Lucumí. Todas las historias sobre la vida de Changó ejemplifican algunos temas importantes con respecto a la naturaleza del personaje y su destino, ¿no? Y en una serie de historias, Changó es el hijo de Aganyu y Obatalá cuando está en forma femenina. Según cuenta la historia, Obatalá, el rey de la tela blanca, viajaba y tuvo que cruzar un río. Aganyu, el barquero, ¿no?, y le negó el paso. Obatalá se retiró y se convirtió en una hermosa mujer. Regresó al río y cambió su cuerpo por un pasaje. Changó fue el resultado de esta unión inusual y la tensión entre la razón representada por Oba, ¿no?
por Obatalá. Y el fuego representado por Agayú, que formaría la base del carácter y la naturaleza particulares de Changó. También en otras historias de la fe, encontramos que Changó va en busca de Agayú, su padre, y los dos juegan un drama de conflicto y resolución que culmina con Changó arrojándose al fuego para demostrar su linaje. Todas las historias sobre Changó tienden a girar en torno a eventos dramáticos como este. Él tiene 3 esposas, ¿no? Su favorito, debido a su excelente cocina, es Ochun, ¿no? La diosa del río. Su otra esposa, Oba, otro espíritu del río, fue engañada por Ochun para que ofreciera a su esposo su oído para comer. Su ira se encendió mucho por esto y se dice que ella huyó de su presencia para luego convertirse en el río Oba, que se fusiona con el río Ochun para formar los rápidos peligrosos que se cree que son la manifestación física de su odio de por vida, ¿no? Su compañera o su consorte real, por último, Oya, que fue la tercera esposa de Changó y fue una de las 3 que logró aprender los secretos de sus poderes especiales para usar en la vida posterior, ¿no? ¿Cómo se venera Changó? Bueno, el ritual religioso de Changó fue posiblemente diseñado para ayudar a los devotos de Changó a ganar el autocontrol. Se dice que históricamente Changó trajo prosperidad al imperio de Oyo durante su reinado, y después de su deificación, la ceremonia de iniciación al culto a su memoria dicta, ¿no? Siempre me pierdo, discúlpenme. Ok. Bueno, dice aquí, históricamente Changó trajo prosperidad al imperio de Oyo durante su reinado. Después de su deificación, la ceremonia de iniciación al culto a su memoria dicta que esta misma prosperidad se otorgue a los seguidores. A nivel personal, según los sistemas de creencias Yoruba y Vudú, Changó arroja rayos a las personas elegidas para ser sus seguidores, dejando huellas de cuchillas de hacha de piedra en la corteza terrestre. Por eso es que estas cuchillas se pueden ver fácilmente después de las fuertes lluvias. La veneración de Changó permite, según la creencia Yoruba, una gran cantidad de poder y autocontrol. Los altares a Changó a menudo contienen una figura tallada vista de una mujer sosteniendo su seno como un regalo para el dios, con una sola hacha de doble hoja que sobresale de su cabeza. El hacha simboliza que este devoto es poseído por Changó. La expresión de la mujer es tranquila y fría, expresando las cualidades que ha adquirido a través de su fe, ¿no? Y la veneración en diferentes culturas. Changó es venerado en el vudú haitiano como un dios del trueno y el clima. En el candomblé, quetú brasileño, bajo el nombre de Xangô, como lo he dicho con X, Xangô. En Umbanda, como el poderoso Lao Nago Xangô. En Trinidad, como Xangô, the God of Thunder, ¿no? El dios de los tambores, los bailes. En Cuba, Puerto Rico, Venezuela, México, ¿no? Su equivalente en la santería sería Santa Bárbara, ¿no? Que es un disfraz colonial tradicional para la deidad conocida como Changó. En el arte, Changó se representa con un hacha doble en sus 3 cabezas, que está asociado con un animal sagrado, que es el carnero, y los colores sagrados de Changó es el rojo y el blanco, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un resumen de todo lo que es Changó. Si tienen dudas, con mucho gusto. Si nos falta explicar, ya hablaremos más de Changó. Pues hasta el momento es algo que les puedo compartir, ¿no? Acerca de este orisa, de este irunmolé. Y bueno, vamos a terminar finalizando con un oriki para Changó, para pedirle prosperidad, ¿no? Y dice así: Changó aloazo, akata yeri yeri, alu yorubo, elekeopi, olukoso, egunti, yonalenu, osa, timbalo boleru, Changó, biegun yiyadueku, Enifiyodo, Changó alasosun, onileola, ominalenu, a sode obiologbo, Changiri lagiri, olagiri gaga, befunebdunebo, biwonti pariwo denile, biwon pariwo, logun, Changó, onayesimeyi, okonikele, pawonpo, ofisokan, okunrinogun, okunrinkege, niwayu, onibata, oyopepora, olegegere, atiloyo, atilero, cosenti, tiolucoso, olepa, alomo, molepi,
aluwairin, oyosu, kosenti olukoso olepa, aponimo vilapa, dakun sango, mapami, mapinaya simolorum, bami segunota, bami womo, mayekindaran omode, mayekindaran akbalakba, mayelufin yopba, malefin irin arin fecheoku, mayen efemumioku, sango, olukoso, apamiyaoda, kayep kabiyesiu, okomia batarabianere, atobare, yayu, obacoso, mafiosi, ranatiewone bimi, olucoso, atobalaye, soni, niwono, sangualoaso, que significa el dragón de fuego que tiene los ojos en forma de orocbo, que tiene mejillas redondas como el obi, o lucoso, la divinidad que lanza fuego por la boca, una divinidad que asusta a los gatos. Changó lucha con Egun por poseer la Eku. Quien lo desprecia, Changó lo castigará. Changó que viste con ropa de color roja, dueño de la casa de la riqueza, que tiene fuego en la boca, el que caza como un gato hábil, el que agrieta y astilla las paredes. El dios, el que agrieta y astilla las paredes de ellos con 200 piedras de rayo, de manera como gritas su nombre en la ciudad, gritas su nombre en la guerra. Changó, la calle está bifurcada en dos. Orisa, que usa Kele para unir la carretera convirtiéndolas en una sola. Hombre guerrero, hombre importante ante los ojos de los tamboreros. Batá, el venerable, que se activa con el invierno, tanto en el invierno como en la sequía. No existe persona alguna que Changó no pueda derrotar. Él hace rodar por el suelo de la misma forma en que rueda una pelota a quien lo ofende, amanezca lloviendo o no. No existe ninguna persona a quien Changó no pueda destruir. Él bebe toda el agua de la lluvia como si fuese una sopa para evitar inundaciones. Por favor, Changó, no me haga daño. No me haga daño a mí, Nenea cercano a mí. Ayúdame a vencer mis enemigos. Ayúdame a proteger a mis hijos. Protéjame de ofender a las personas mayores también. Dame fuerzas para infringir en las leyes de los hombres. Protéjame de perder la vida. Protéjame para que no diga cosas indebidas. Changó, o lucoso, el que duele sin armas, usted majestad. Changó, aquel cuyo vestuario es tan grande como una hacienda, aquel que es necesario en nuestras vidas, el rey que no se ahorcó. No nos hagas daño, ni a mí ni a mi familia con tu hacha. Orisa fuerte, protégenos en la vida y protégenos de nuestros enemigos. Sí. Bueno, pues los dejo con este oriki. Espero les haya gustado esta última parte de Changó. Nos pueden contactar en las páginas que tienen aquí en YouTube, en Spreaker, en el grupo de Orisa, en Hola Milecan. Y bueno, por el momento es todo. Espero que les haya gustado esta plática acerca de Changó. Y pues bueno, descansen, buenas noches. Yo soy el Olo Irete Anza, y que la bendición de Olodumare, Olón y Orunmila esté con ustedes. Hasta pronto. Gracias.